En el vasto teatro celeste, donde los planetas ensayan sus órdenes y los signos tejen destinos con hilos de luz, Libra aparece como una balanza erguida entre dos abismos, belleza y verdad, alianza y juicio, tacto y filo. No es una furia que devasta con arrebatos, su violencia es geometría, su venganza, arquitectura. Cuando Libra decide ajustar cuentas, el cosmos entero se inclina a medir, a sopesar, a devolver con exactitud matemática aquello que fue desequilibrado. No se trata de un castigo ciego, es la aplicación rigurosa de una ley cósmica que no perdona la torpeza de quien rompió el pacto de las formas, de los acuerdos, de la armonía compartida. El primero en sentirlo no es el orgullo, sino la atmósfera social que rodea a la ofensa. Libra gobierna lo que ocurre entre dos, la mirada que se comparte, la promesa que se firma, el silencio incómodo en la sala. Cuando la balanza decide vengarse, convierte el arte del encanto en una trampa luminosa. Lo que antes seducía, una sonrisa estudiada, una cortesía mecánica, una cortesía para cubrir intenciones, se transforma en espejo. Los gestos de afecto se devuelven como espejos pulidos que multiplican las contradicciones, mostrando al agresor tal cual es, sin filtros ni excusas. La maquinaria de la seducción se vuelve espejo social y espejo público, la mentira se hace visible porque ha sido devuelta en la misma moneda de la apariencia. Libra no reacciona con estrépito, espera, observa y acumula proporciones. El tiempo que dedica al cálculo no es cobardía sino estrategia estética, cada movimiento se diseña para que la caída sea impecable. Los aliados que parecían sombras se organizan en una coreografía de argumentos, pruebas sutiles y silencios coordinados. No hay necesidad de gritos cuando la reputación puede ser deshilachada con puntadas finas pero certeras, reputaciones, contratos, redes sociales, testimonios, alianzas rotas. La venganza Libra es un amanecer en que descubrimientos mesurados desentierran verdades enterradas bajo la costra de la cortesía. El regente Venus, con su gusto por la forma, entrega a Libra los instrumentos de la estética como armas. Un insulto se transforma en una exposición pública que revela lo feo donde se fingía lo hermoso, una traición se convierte en una obra de arte documental que desenmascara el engaño. Las imágenes, las palabras bien medidas, los silencios elocuentes, todo se convierte en composición. Libra planea la justicia como quien compone una sinfonía visual y social, conscientes de que la belleza mal empleada ofende tanto como la violencia. Así, cuando llega la represalia, tiene el aspecto de una obra fina, irreprochable, incapaz de ser desautorizada porque está tejida con estética y razón a la vez. La venganza Libra toma la forma de equilibrio restituido, se elimina la ventaja obtenida por la falta de equidad. Donde hubo abuso de poder sutil, aparecen normas y procedimientos, donde hubo manipulación emocional, se colocan límites cristalinos. No se pretende aniquilar por deleite, sino restablecer la proporción. La caída tiene precisión quirúrgica, lo que sostenía la injusticia, privilegios, mentiras, apoyos cómplices, se quita con mano firme, como quien quita un peso del platillo más bajo para igualar los extremos. La lección que imparte quemará, sí, pero con el fuego de una transformación que obliga a mirar el propio reflejo sin adornos. El enfrentamiento con Libra no es una contienda de fuerza bruta, sino una guerra de imágenes y contratos. Los tribunales de opinión pública, los pactos rotos, las alianzas que se retraen, todo funciona como un tribunal celestial. Los efectos se expanden, el que creyó que todo era juego descubre que las redes sociales, las instituciones y los amigos pueden ser custodios de la balanza. Los aliados que no prestaron oídos cuando fue necesario se vuelven ecos que amplifican la verdad restaurada. La soledad es una herramienta, al dejar al agresor desnudo ante su propio espejo, Libra lo obliga a enfrentarse no solo a la pérdida externa sino al vacío interno que generó. La venganza de Libra posee, además, una elegancia moral perversa, se exhibe la inconsistencia ética con pruebas que no piden interpretación. Los gestos son proporcionales, las palabras medidas, los ejemplos tan pulcros que imposibilitan la mentira. Allí donde otras venganzas ensucian, Libra deja una huella limpia y devastadora, la credibilidad desplomada, la confianza rota, el acceso a círculos de poder y belleza suspendido por falta de armonía. No es sangre lo que corre, sino prestigio, influencia, capacidad de ser escuchado. Y ese drenaje ocurre con una calma geométrica que aterra más que el estruendo. En el fondo del proceso está la dualidad Libra, la capacidad de amar y de juzgar coexisten en la misma mano. La misma persona que ofrecía consuelo es capaz de levantar el acta que documenta la ruptura. La misma sonrisa que dio refugio puede ser ahora el gesto que señala la puerta.
Esa ambivalencia crea un efecto demoledor, porque la confianza se rompe doblemente, no solo por el acto cometido sino por la traición a la empatía que alguna vez el agraviado ofreció. Libra convierte esa traición en doctrina, y la doctrina en consecuencias sociales y simbólicas. El mensaje que queda es claro: el equilibrio rechazado reclama su lugar y lo hace con la legitimidad de quien lo cuidó. Pero la destrucción, tal como la orquesta Libra la ejecuta, no es absurda ni gratuita. Es pedagógica. Por eso el carácter motivacional no se pierde, la aniquilación de lo construido sobre el desequilibrio deja un terreno fértil para la reconstrucción con otras reglas. Cuando las cenizas se limpian, lo que surge tiene mejores proporciones. Los que sobrevivieron a la prueba aprenden a medir, a pactar con honestidad, a no subestimar la delicadeza del equilibrio entre personas. En ese sentido, la intervención de Libra funciona como un afilador de caracteres. El castigado puede hundirse en la ruina permanente, pero también puede recoger los fragmentos y edificar una nueva arquitectura ética, más sobria, más justa, más bella en su sinceridad. La caída bajo la balanza tiene fases que revelan su método: primero, la apariencia, donde todo parece inmutable; luego la duda pública, sembrada con pruebas irrefutables; después la retirada de apoyos, sutil pero letal; y, finalmente, la restitución, donde la sociedad o el círculo restablece las reglas y se ajustan las consecuencias. A lo largo de esas fases, la persona que fue derribada descubre que no bastaba con tener razón para sostenerse, haría falta haber sustentado esa razón en acuerdos claros, respeto por los límites y una coherencia entre discurso y acto. Libra no perdona la incoherencia social porque su dominio es precisamente la convivencia estéticamente posible. No hay belleza sin veracidad compartida. Astrológicamente, la venganza Libra puede explicarse por su posición cardinal en el zodiaco; actúa como iniciadora de cambios en el terreno de las relaciones. Mientras los signos fijos protegen lo establecido y los mutables lo adaptan, Libra, como cardenal, encarna la iniciativa que reconfigura. Su aire lo dota de comunicación fina y su regencia venusina de gusto por las formas. Por eso su retribución es tanto social como estética. Restituir un equilibrio roto implica reordenar la belleza colectiva y la ética del trato. Todo lo que fue construido sobre la apariencia de justicia se desmorona cuando la balanza decide inclinarse hacia el otro lado y dejar al descubierto la asimetría. No hay que imaginar a Libra como un verdugo sin compasión. No es el dolor lo que busca eternizar, lo que pretende es la corrección del movimiento. Si la justicia colectiva fue ignorada, se convierte en agente restaurador. Su arma, entonces, es la capacidad de convocar juicios sociales tan bien fundamentados que la reparación se vuelva inevitable. En ese momento, la estética se alía con la ley, y las consecuencias adoptan la forma de un artefacto civilizador. La lección circula y modifica conductas, no solo castiga al individuo. Es por eso que la venganza Libra tiene efectos en cadena. Enseña a la comunidad a valorar la coherencia, a no tolerar la seducción vacía, a medir las consecuencias de romper acuerdos. Sin embargo, existe una paradoja que debe comprenderse si se quiere sacar provecho de la experiencia. Ser destruido por Libra es, en muchos sentidos, una llamada a aprender a sopesar. La devastación que proviene de perder prestigio o confianza puede transformarse en una purga que permite renacer más calibrado, más sobrio en los afectos y más preciso en la palabra. Quien recibe la lección puede decidir dos caminos: hundirse en la cólera y perpetuar la desarmonía, o aceptar la lección y reconstruir con herramientas nuevas, límites claros, acuerdos explícitos, lenguaje coherente. La victoria de Libra, entonces, puede interpretarse como un favor rudo del destino. Al quitar todo lo que se sostenía con desequilibrios, permite reinventar la forma bajo principios de simetría y belleza auténtica. Ese aprendizaje, contado en términos épicos, tiene resonancia mitológica. Imaginar a Libra como la portadora de una espada que no corta carnes sino estructuras, que, en lugar de incendiar, desmantela con precisión los cimientos de la mentira, que, al final, coloca la balanza para que el siguiente uso del poder sea más transparente. La épica reside en la transformación colectiva, el conflicto personal se convierte en enseñanza pública, la caída individual funciona como parábola social, y el regreso a la armonía se celebra como un nuevo rito cívico. Es la epopeya de la convivencia aprendiendo a no reproducir agravios. La motivación que brota de este relato no es un consuelo vacío. Es la invitación explícita a incorporar la disciplina del equilibrio como herramienta de supervivencia y crecimiento. Aprender a medir las propias palabras, a honrar los acuerdos y a valorar la simetría entre promesa y hecho es la armadura más eficaz contra la ira calculadora de Libra. En lugar de temer la revancha, conviene anticipar su lógica,
construir relaciones que resistan el escrutinio público, ejecutar acciones que no dependan de la apariencia y desarrollar una estética de la sinceridad. Así, la caída se evita y, si llega, se convierte en una corrección breve en vez de en un cataclismo permanente. Finalmente, la destrucción que Libra impone se revela como una pedagogía del alma, equilibra, purifica, afina. Quien atraviesa ese crisol sale con un sentido distinto de la belleza, entendida no como fachada sino como coherencia. La balanza, implacable y justa, deja claro que la armonía no es mero adorno, es la estructura subyacente que sostiene la posibilidad de vincular y convivir. El eco épico de esta enseñanza resuena en la historia de quienes, tras haber sido despojados por la mano fría de la justicia estética, redescubren su propia capacidad de reconstrucción. Así, la venganza de Libra, en su precisión y frialdad, se convierte paradójicamente en la fuerza motriz que impulsa a cambiar, a refinar y a emerger con formas más nobles y resistentes. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el entramado secreto de las estrellas, Libra guarda una dimensión oculta de su poder cuando se levanta en venganza. No siempre se muestra en los campos visibles de la reputación o la justicia social, también opera en planos sutiles, donde la mente, la emoción y la energía se cruzan en una danza imperceptible para el ojo común. Su elemento aire le concede dominio sobre las corrientes invisibles que transportan pensamientos, rumores y percepciones colectivas. Así, la destrucción que trae no se limita a hechos concretos, sino que perfora el tejido de las ideas que los demás sostienen sobre quien ha ofendido. La verdadera herida ocurre en el mundo de lo intangible, la opinión, la atmósfera, la confianza. Esa es la fragua silenciosa en la que Libra trabaja con precisión quirúrgica, pues sabe que destruir la raíz invisible de la imagen es más duradero que cualquier golpe físico. Hay un aspecto poco mencionado de la venganza Libra que es su alianza con la memoria. A diferencia de otros signos que reaccionan con fuego inmediato o con tierra lenta pero implacable, Libra guarda los recuerdos como archivos en una biblioteca celestial. No olvida ni un gesto, ni una palabra, ni una vibración de injusticia. Esa memoria no se convierte en rencor vulgar, sino en material de estrategia. El ofensor, muchas veces confiado en que el tiempo borrará el daño, no percibe que Libra lo está hilando en un tapiz más grande, esperando el momento de desplegarlo ante los ojos de todos. Lo que parecía enterrado se presenta de nuevo, no como un recuerdo aislado, sino como parte de una narración devastadora que encadena pruebas, gestos y símbolos hasta dejar al descubierto la trama completa del error. Esa memoria es su arma secreta, convierte lo efímero en eterno y lo inofensivo en condena. En el plano de las relaciones íntimas, la venganza Libra adquiere un matiz psicológico de gran alcance. La sutileza del signo lo convierte en maestro del reflejo emocional. Donde antes ofrecía contención, ahora ofrece silencio, donde antes brindaba ternura, ahora se convierte en distancia gélida. El agresor, acostumbrado al refugio que Libra proporcionaba, siente entonces el vacío como una espada invisible. La herida no viene de la confrontación abierta, sino de la retirada impecable, casi ceremonial, que convierte cada encuentro en una sala de espejos donde lo único que se ve es la propia desnudez del error. Esa forma de castigo es una demolición interior que no necesita palabras. La ausencia, el hielo, la indiferencia cuidadosamente calculada son los elementos con que Libra cincela su justicia emocional. Astrológicamente, la conexión de Libra con el planeta Saturno a través de su exaltación aporta otra dimensión de su venganza. Saturno es la ley del tiempo, la estructura, la consecuencia inevitable. Cuando la balanza invoca esta influencia, su retribución se vuelve inexorable, porque ya no actúa solo desde la belleza de Venus, sino desde la inevitabilidad de Saturno. El castigo Libra se convierte entonces en destino, lo que se sembró se recoge, lo que se construyó sin base cae por su propio peso. No es un capricho, no es un acto de despecho, sino una materialización de la justicia temporal. Esta fuerza lo convierte en juez y verdugo, pero también en arquitecto de una lección que trasciende lo inmediato. Lo que destruye no es únicamente al agresor, sino la ilusión de que los actos carecen de eco. El carácter épico de esta justicia se aprecia cuando Libra utiliza los símbolos como armas. En la mitología del signo, la balanza es más que un instrumento, es la representación del cosmos ordenado. Así, cuando Libra venganza, no lo hace solo en nombre propio, sino como representante de ese orden universal.
Cada acción suya adquiere un aura de mandato superior, como si detrás de su mano se encontraran las estrellas dictando sentencia. Esto genera en el adversario no solo derrota, sino sensación de haber sido juzgado por una instancia mayor, casi divina. En ese sentido, la experiencia no se vive como una simple confrontación, sino como un juicio cósmico del que nadie puede escapar. La motivación que surge de este proceso es contundente. Descubrir el filo oculto de Libra impulsa a los demás a reconocer que la armonía no es debilidad, que la cortesía no es ingenuidad y que la diplomacia no significa sumisión. La enseñanza es que detrás de cada gesto amable existe una fuerza latente, lista para activarse si la injusticia vulnera lo sagrado del equilibrio. Reconocer esto despierta un respeto profundo por la energía del signo y motiva a quienes lo rodean a valorar la justicia no como un límite impuesto, sino como una condición de supervivencia. La épica Libra enseña que el arte de convivir no se sostiene sin disciplina y que toda traición al pacto de la balanza traerá consigo consecuencias ineludibles. Hay, además, un aspecto espiritual que rara vez se explora. Libra, al ser el signo que marca el equinoccio de otoño, representa el momento en que la luz y la sombra se equilibran. En su venganza, esta simbología se activa como ritual, el agresor es confrontado con sus propias sombras, obligado a mirarlas sin disfraces, porque la balanza no admite exceso de luz ni exceso de oscuridad. En esa confrontación interior, lo que se destruye no es únicamente lo externo, sino la máscara que protegía al yo falso. Libra obliga a entrar en el crepúsculo del alma, donde no hay lugar para las ficciones. Esa experiencia, aunque devastadora, es una purificación que abre la puerta a un renacimiento. La destrucción no es un final, sino un tránsito iniciático que separa lo falso de lo verdadero. En el terreno colectivo, la venganza Libra se proyecta como movimiento social. Su influencia inspira revoluciones de equilibrio, momentos históricos en que las sociedades despiertan para exigir justicia, igualdad y acuerdos transparentes. Así como en lo personal derriba reputaciones falsas, en lo colectivo puede derribar sistemas enteros basados en la desigualdad. La caída de imperios injustos, los juicios públicos que marcan épocas, las demandas sociales que equilibran balanzas históricas son manifestaciones del mismo principio llevado al nivel de pueblos y civilizaciones. En ese sentido, enfrentarse a la venganza de Libra es como enfrentarse al giro de la historia, no hay resistencia posible cuando el equilibrio reclama su lugar. Finalmente, el aspecto motivador de esta visión es claro. Quien comprende la magnitud de la fuerza Libra entiende que vivir en armonía no es solo un ideal estético, sino un escudo contra la devastación. Aprender a respetar el pacto del equilibrio, a honrar la palabra dada y a mantener la coherencia entre intención y acción no solo previene la caída, sino que convierte a cada persona en portador de justicia. La destrucción Libra enseña que la verdadera fortaleza no está en dominar, sino en sostener el equilibrio incluso en medio del caos. Y ese es el legado épico de la balanza, demostrar que la venganza más temible es la que destruye lo falso para abrir paso a lo auténtico, la que aniquila la mentira para que sobreviva lo verdadero, la que en su devastación regala la oportunidad de renacer más justo, más fuerte y más bello en esencia. En el silencio majestuoso del zodiaco, Libra esconde todavía dimensiones de su fuerza que no se revelan a simple vista. Se ha hablado de la justicia social, de la memoria implacable, de la elegancia en la represalia, pero hay aspectos más profundos que explican por qué su destrucción puede sentirse como un juicio divino. Libra, al estar en oposición directa a Aries, no solo representa la calma frente al impulso, sino la guerra librada en otro campo, el de la estrategia. La venganza de Libra, en esta clave, no es una reacción inmediata, sino una campaña de cálculo, paciencia y simbolismo. Aries golpea de frente con fuego, Libra sitia con aire. Quien ha despertado su justicia encontrará que no hay batalla más sofocante que aquella donde cada movimiento está anticipado, cada argumento previsto y cada salida sellada por la inteligencia de la balanza. Otro aspecto poco mencionado es el vínculo de Libra con la voz y el discurso. Como signo de aire, domina el poder de la palabra, pero no como torrente desordenado, sino como arquitectura. Cuando libra venganza, su arma no son los gritos ni la acusación caótica, sino la oratoria medida, el argumento irrefutable, la exposición que desarma con calma. La voz Libra es un juicio que no necesita elevarse, se escucha porque es clara, se obedece porque es impecable, se respeta porque no deja resquicio. En este terreno, la destrucción no se vive con ruido, sino con la contundencia de palabras que se convierten en sentencia y que nadie logra contradecir. El ofensor descubre que ha quedado atrapado en una red de lenguaje perfecto, donde cada sílaba es un martillo de verdad.
Existe también una dimensión estética que va más allá de la belleza superficial. La venganza Libra puede manifestarse a través de la forma, el diseño y la proporción. En el momento en que devuelve el golpe, suele hacerlo con una escenografía que multiplica el efecto, el escenario social, el momento exacto, la mirada precisa, el lugar donde la caída será más visible. Nada ocurre al azar. Libra entiende que la justicia, para ser efectiva, debe ser vista y reconocida, debe quedar grabada en la memoria colectiva. Por eso, su represalia no es solo un acto, sino una representación cuidadosamente dirigida. Allí radica la épica de su poder, convierte un ajuste de cuentas en un espectáculo cósmico que enseña a todos, no solo al culpable, la importancia del equilibrio. En el ámbito interno, la venganza de Libra toca fibras relacionadas con la duda. No necesita siempre destruir lo externo para quebrar a su oponente, basta con encender el veneno de la indecisión en la mente del otro. Libra es maestro en sembrar espejos contradictorios, en dejar preguntas flotando que se clavan como cuchillos invisibles. El enemigo comienza a cuestionarse, a sospechar de sus aliados, a desconfiar de sus propias decisiones. Esa es una destrucción lenta y devastadora, no arrasa de un golpe, sino que deja que el adversario se descomponga desde dentro, víctima de su propio desconcierto. La duda es la espada más afilada del aire, y Libra sabe blandirla hasta que el contrario no distingue ya entre su reflejo y su sombra. Astrológicamente, otro punto poco explorado es el vínculo de Libra con la séptima casa, la del matrimonio, las sociedades, los contratos. Cuando se venga, Libra no ataca solo al individuo, sino al entramado de sus relaciones. Si alguien traiciona, manipula o hiere, la represalia no se limita a una confrontación personal, alcanza los vínculos que sostenían a esa persona. Amistades, alianzas, negocios, todo puede resentirse bajo la mirada calculadora de la balanza. En este sentido, Libra no destruye en soledad, sino en comunidad, desarticula la red social que sostenía al adversario, lo aísla, lo convierte en una figura despojada de apoyo. El castigo es tanto social como emocional, porque Libra sabe que el ser humano no puede sobrevivir sin vínculos. Existe también un nivel energético que suele pasar desapercibido. Libra, al ser signo de aire cardinal, gobierna los comienzos de los ciclos sociales y espirituales. Cuando se venga, no solo cierra etapas, sino que inaugura una era distinta para el castigado. El que sufre su juicio atraviesa un antes y un después marcado de forma inapelable. Es como un portal, lo que existía antes de la venganza Libra muere, y lo que surge después nunca podrá parecerse a lo anterior. No se trata de un final sin sentido, sino de un renacimiento doloroso. La balanza destruye con la intención de obligar al renacer en otro orden, en otra vibración, en otra comprensión del mundo. Esta función iniciática le da un carácter casi sacerdotal a su justicia. Libra se convierte en el guardián que permite o no el paso a la siguiente etapa de la vida del otro. El trasfondo épico de esta venganza se refleja en la imagen de los héroes que enfrentan juicios divinos antes de poder continuar su viaje. Libra actúa como esa divinidad que impone pruebas imposibles de evadir, no para destruir al héroe por mero placer, sino para templar su carácter. Quien ha sobrevivido a la devastación Libra, aunque derrotado en apariencia, posee después la posibilidad de levantarse con una sabiduría que no puede adquirirse de otro modo. Esa es la paradoja más grande, la destrucción Libra también es una consagración. No todos sobreviven, pero quienes lo hacen adquieren la fuerza del equilibrio como arma inmortal. La motivación que brota de esta visión es la certeza de que la balanza no destruye por azar, sino por necesidad cósmica. Nos invita a vivir con la claridad de que toda acción tiene un peso y toda palabra tiene un eco. Nos muestra que la armonía no es un lujo, sino una ley. Y nos recuerda que cuando esa ley se rompe, no hay poder humano que pueda detener el ajuste. La épica de Libra es la de un universo que exige respeto por sus proporciones, y su venganza es la manifestación gloriosa de ese orden. En la devastación que deja, brilla la promesa de un renacer más justo, más consciente y más noble, pues la verdadera fuerza no está en resistir a la balanza, sino en aprender a vivir en su equilibrio. En el universo simbólico de los signos, Libra guarda aún secretos que explican por qué su poder destructivo, cuando se activa en venganza, puede sentirse como una fuerza imposible de contener. La balanza no es solo el instrumento de la justicia externa, también es un emblema de las leyes invisibles que sostienen la armonía entre los mundos. Cuando Libra decide moverse en contra de alguien, su impacto no se limita a lo visible, arrastra hilos ocultos que conectan al individuo con lo social, lo emocional, lo mental y hasta lo espiritual.
Es aquí donde aparece un aspecto apenas explorado, el arte Libra de desestabilizar sin tocar directamente. Su venganza no necesita contacto físico ni palabras explícitas, basta con alterar el campo invisible de las percepciones para que todo a su alrededor se desmorone por sí mismo. El aire de Libra no es el mismo aire disperso de Géminis ni el viento transformador de Acuario. Es un aire que circula en espacios cerrados, en cámaras de eco, en lugares donde lo que se dice queda suspendido. Allí es donde Libra ejerce su dominio. Cuando devuelve el golpe, su energía se infiltra como una corriente sutil que cambia la temperatura del ambiente. De repente, los aliados ya no sienten la misma confianza, los amigos se retraen, los cómplices dudan. No es que Libra los ataque directamente, es que su presencia, o incluso su ausencia, altera la corriente de los vínculos. El enemigo comienza a notar cómo lo que antes era sólido se convierte en humo, como lo que parecía apoyo se vuelve sospecha, como las certezas se disipan. En ese vacío, la caída no necesita un empujón, la propia soledad hace el trabajo. Otro aspecto poco desarrollado es el sentido de balanza como instrumento cósmico de resonancia. Libra no destruye en línea recta, destruye en ondas. Como el sonido que viaja y reverbera, su venganza se expande en círculos concéntricos que alcanzan no solo al culpable directo, sino a todo lo que tocaba. En este patrón, la persona que ofendió a Libra ve que sus proyectos comienzan a tambalear, que sus relaciones más inocentes se resienten, que incluso su propia visión de sí mismo pierde nitidez. Esa resonancia hace que la venganza Libra se sienta más amplia de lo esperado, porque no se limita a señalar un error puntual, sino que expone todas las áreas donde el desequilibrio estaba presente. Por eso es tan devastadora, obliga a enfrentar un ajuste de cuentas total, no un simple castigo localizado. En el plano psicológico, hay una sutileza crucial. Libra no se venga para hacer sufrir sin propósito, sino para mostrar la fractura que se intentaba ocultar. En muchos casos, la herida más dolorosa no es la pérdida de prestigio ni la humillación social, sino el descubrimiento de que todo lo construido estaba apoyado en columnas huecas. La destrucción que Libra provoca abre los ojos a la fragilidad de aquello que se sostenía en apariencias. Esa revelación es insoportable para muchos, porque implica reconocer que no solo engañaron a otros, sino que vivieron engañados por sí mismos. La venganza Libra convierte esa revelación en espejo ineludible, y obliga a mirar la propia desnudez interior. En términos astrológicos, la conexión de Libra con Venus suele interpretarse como belleza y armonía, pero pocas veces se recuerda que Venus también puede ser implacable en su búsqueda de simetría. Así como un artista destruye un lienzo que perdió la proporción, Libra puede decidir borrar de raíz aquello que está contaminado de desequilibrio. Aquí entra un aspecto casi artístico de su venganza, no es un castigo por capricho, es la eliminación de una disonancia que impedía la armonía general. Esa energía artística se convierte en fuerza épica, porque no actúa solo en lo personal, sino en lo universal. Libra siente que su justicia no es individual, sino parte de la música cósmica que necesita recuperar el ritmo perdido. También se esconde en Libra una relación profunda con el destino colectivo. Como signo que domina las asociaciones, representa no solo al individuo, sino a la unión entre dos o más. Por eso, cuando se venga, el golpe no se limita a la persona que ofendió, sino que alcanza al vínculo mismo. En este sentido, Libra no destruye solo al individuo, destruye la unión contaminada. Sociedades, amistades, alianzas sentimentales, todo se deshace si no fue construido con justicia. Esa capacidad de cortar vínculos es parte de su poder oculto. Y lo hace sin estruendo, con una frialdad que no permite reparaciones improvisadas. La unión que rompe Libra no vuelve a levantarse igual, porque la grieta que revela no puede ocultarse más. Hay además un aspecto energético relacionado con su papel en el ciclo solar. Libra marca el equinoccio, el instante en que la luz y la oscuridad se equilibran. Esa posición le da poder sobre los puntos de transición. Cuando se venga, Libra no destruye de golpe, sino en un umbral. Su fuerza se manifiesta como un portal que obliga a pasar de una etapa a otra, aunque el tránsito sea doloroso. El adversario experimenta una sensación de ruptura temporal, lo que era ya no será, lo que viene es incierto, y el presente se convierte en un juicio. Ese carácter liminar es lo que da a su venganza una intensidad espiritual, porque no se limita a castigar, arrastra al castigado hacia un cambio de estado. Es la destrucción como iniciación, el derrumbe como paso hacia otra vida. En el imaginario épico, Libra es como un juez silencioso que camina entre héroes y villanos, sin mostrar armas ni levantar la voz,
pero cuyo veredicto decide la continuidad de la historia. Su venganza no es el clímax de un estallido, sino el giro del destino que altera todo el relato. En el momento en que la balanza se inclina, la narrativa del adversario cambia para siempre. Ese poder lo convierte en un signo capaz de enseñar que las batallas más importantes no son las libradas con fuerza física, sino las que se deciden en el terreno de la justicia, de la coherencia, de la simetría. La motivación última que deja Libra en su paso es la certeza de que el equilibrio es una ley más poderosa que cualquier voluntad individual. Su venganza muestra que nadie puede romper indefinidamente las reglas del orden sin pagar el precio. Pero al mismo tiempo, ofrece esperanza, porque en la devastación abre la posibilidad de construir de nuevo, esta vez sobre bases firmes. Quien comprende esta lección se convierte en alguien más fuerte, no porque tema a la venganza, sino porque aprendió a vivir en el fluir de la armonía. Esa es la herencia luminosa de la destrucción Libra, convertir la caída en un canto de transformación, y la justicia implacable en un impulso hacia una vida más noble, más sabia y más eterna. Hay un territorio aún más profundo en la naturaleza de Libra que pocas veces se nombra cuando se habla de su fuerza destructora en la venganza, y es el de su conexión con la estética de la verdad. No basta con decir que Libra es justa, en su esencia, entiende que la verdad tiene una forma, una proporción, una belleza intrínseca. Cuando es traicionado o herido, no se limita a señalar el error, lo desnuda en su fealdad. Esa exposición es mucho más devastadora que cualquier castigo directo, porque deja al descubierto lo que estaba disfrazado. La mentira, cuando es mostrada por Libra, pierde todo su poder, porque la balanza sabe revelar las grietas con una claridad tan pulida que incluso quienes no querían ver se ven obligados a reconocer. Allí reside un aspecto oculto de su venganza, no busca aplastar con violencia, busca arrancar las máscaras, y esa desnudez pública suele ser insoportable. La conexión con su regente Venus le otorga además una relación única con el placer y el deseo. En la venganza, este aspecto cobra un matiz inesperado. Libra sabe cómo retirar lo que antes otorgaba con generosidad. No solo rompe vínculos, retira placer, retira encanto, retira compañía. Esa ausencia actúa como veneno lento, porque donde antes había deleite ahora queda vacío. El enemigo siente que todo lo grato que recibía se ha esfumado, y esa carencia duele más que cualquier herida física. Libra enseña de esa manera que el goce y la belleza no se regalan a quien traiciona el equilibrio, y la privación se convierte en una forma de justicia que consume desde dentro. En el plano mitológico, hay que recordar que Libra es el único signo del zodiaco representado por un objeto, no por un ser vivo. Esa condición lo convierte en símbolo de imparcialidad y de ley eterna. Su venganza, por tanto, no es una reacción emocional simple, sino la materialización de un principio. Cuando actúa, parece que el universo mismo estuviera hablando a través suyo. Esa cualidad lo separa de las venganzas pasionales de otros signos y le da un carácter más frío, más absoluto. Nadie discute con la balanza porque no hay interlocutor, es un dictamen que cae como piedra en el agua, expandiendo ondas que arrastran todo alrededor. Esta frialdad es la que otorga a Libra una fuerza tan temida, porque no necesita justificar ni explicar, simplemente ejecuta la ley del equilibrio que representa. Hay también un aspecto casi alquímico en su manera de destruir. Libra opera en las transiciones, en los puntos de cambio de estado, como el equinoccio que marca. Su venganza tiene la naturaleza de un crisol, transforma al adversario a través del fuego invisible de la confrontación con sus propias contradicciones. Lo que no resiste se desintegra, y lo que sobrevive sale depurado. Así, aunque su poder puede vivirse como ruina, en el fondo es un proceso de purificación. Libra no destruye por el placer de ver caer, destruye para eliminar lo que no era auténtico. Esa alquimia convierte el dolor en puerta, la pérdida en revelación y la humillación en aprendizaje profundo. En el terreno más oculto, Libra maneja la energía de la reciprocidad. Sabe cómo devolver, con precisión impecable, el peso exacto de lo que recibió. Pero lo que pocas veces se dice es que esta reciprocidad no se limita al daño, sino que se extiende al destino. Quien provoca su venganza no solo sufre consecuencias inmediatas, sino que abre un ciclo que le acompaña más allá de ese momento. Libra actúa como un eco kármico, devuelve lo que se sembró, pero amplificado en resonancia, de modo que el agresor queda marcado por su propia obra. Es una justicia que se extiende en el tiempo y que recuerda que nada desaparece sin retornar. Otro aspecto profundo está en su capacidad de convocar aliados invisibles.
Libra, al regir la séptima casa, moviliza energías asociadas con las relaciones, y en la venganza esto se convierte en un poder social temible. No necesita luchar en soledad, su causa atrae apoyos, su justicia convoca testigos, su voz se multiplica en las voces de otros. De repente, el adversario no se enfrenta a una persona, sino a un coro. Ese coro es el reflejo de la fuerza de la balanza, un colectivo que se organiza de manera casi natural para sostener la justicia. La épica de Libra está aquí en mostrar que la verdadera fuerza no está en el individuo aislado, sino en el poder de la unión. En el nivel espiritual, su venganza funciona como recordatorio de que el equilibrio no es un adorno, sino una ley universal. La balanza enseña que cada exceso genera su propio colapso y que cada injusticia reclama reparación. Por eso, enfrentarse a Libra en este aspecto es como enfrentarse a un espejo del cosmos, se experimenta la inexorabilidad de una ley que no puede corromperse ni sobornarse. En este sentido, su venganza tiene un carácter iniciático y místico. No es solo un castigo, es una revelación, muestra que el universo siempre se inclina hacia el orden, aunque el proceso implique destrucción. La motivación que se desprende de este entendimiento es clara. La balanza no se erige para infundir miedo, sino para inspirar respeto y despertar conciencia. Aprender de ella significa asumir que cada palabra y cada acto deben guardar coherencia, porque todo será medido. Esa conciencia es la armadura más fuerte que otorga el zodiaco. Quien la integra no teme la venganza de Libra, porque sabe vivir en armonía con la ley que representa. La destrucción que Libra ejerce sobre el desequilibrio se convierte entonces en motor de crecimiento, en llamada a la nobleza, en impulso hacia un destino más elevado. La épica de la balanza no termina en la caída de los falsos, sino en la exaltación de quienes aprenden a sostener la justicia como eje de su propia vida. En la hondura del simbolismo astrológico de Libra hay todavía más dimensiones de su venganza que pocas veces se exponen. Una de ellas es su relación con el tiempo. Libra no golpea de inmediato, porque entiende que la justicia apresurada puede confundirse con impulso. Su poder se fortalece en la espera, en ese lapso donde parece que nada ocurre y sin embargo, todo se acomoda en silencio. El enemigo cree que ha pasado desapercibido, que su falta fue ignorada, y allí es cuando Libra va tejiendo con hilos invisibles la red que un día se cerrará de manera inevitable. Su destrucción es lenta pero perfecta, y el efecto épico surge precisamente de esa precisión temporal. El momento exacto en que la balanza desciende siempre llega cuando el adversario menos lo espera y cuando su posición parece más segura, de modo que el golpe resuena con la fuerza de lo irreversible. Otro aspecto no desarrollado es el vínculo de Libra con la belleza de la simetría como instrumento de castigo. La venganza no siempre se muestra como caos, en Libra toma la forma de una obra impecable. Cada consecuencia se alinea como las líneas de un diseño armónico, cada hecho se acomoda como si hubiera sido escrito en una partitura cósmica. La persona que recibe esa justicia descubre que nada de lo que ocurre puede considerarse azar, sino que todo encaja en una lógica impecable. Esa sensación de que la caída tiene orden y proporción es lo que más asusta, porque no se trata de un accidente, sino de un destino tejido con precisión. La simetría de Libra hace que la derrota se sienta total, pues hasta la forma en que ocurre parece diseñada para revelar que la justicia es inevitable. En la psicología profunda, Libra domina el arte del reflejo. Cuando devuelve el golpe, no siempre lo hace creando nuevos ataques, sino devolviendo la energía que se le dirigió. Su venganza es espejo, y ese espejo multiplica. Si alguien traiciona, Libra no inventa una traición distinta, se limita a devolver la misma energía, pero magnificada, de modo que el culpable se vea hundido en el resultado de su propio veneno. Este efecto espejo hace que la destrucción no sea percibida como una acción externa, sino como el regreso de lo que ya estaba en marcha. Esa capacidad de convertir la acción del otro en su propia condena es una de las armas más sutiles de Libra, porque anula la posibilidad de culpar a factores externos, el enemigo cae enredado en su propia sombra. En su dimensión social, Libra encarna el principio de la reputación como arma. Mientras otros signos destruyen con fuego o con tierra, Libra destruye con la mirada de los demás. El que se atreve a provocar su justicia descubre que la sociedad entera puede convertirse en tribunal, que la opinión colectiva puede ser más dura que cualquier castigo físico. Esa es una venganza que no se extingue fácilmente, porque se multiplica en las voces, en los comentarios, en los silencios de quienes retiran su apoyo. Libra convierte la comunidad en instrumento de justicia, y en esa dinámica el adversario descubre que no hay lugar donde esconderse.
La fuerza de la balanza está en transformar lo social en un espejo colectivo que devuelve la verdad con crudeza. En el terreno espiritual, Libra guarda relación con el juicio del alma después de la muerte, tradición presente en culturas antiguas donde la balanza pesaba el corazón del difunto contra la pluma de la verdad. Esta imagen revela un aspecto oculto de su venganza. Libra no solo ajusta cuentas en lo terrenal, también actúa como recordatorio del juicio eterno. Su destrucción, por tanto, no se limita a lo que ocurre en la superficie de la vida, sino que toca lo más profundo del espíritu. Quien siente la venganza Libra percibe que no es simplemente castigado, sino examinado, medido, enfrentado a la ley universal que trasciende cuerpos y épocas. Este carácter cósmico le otorga a su acción un aura sagrada, como si su represalia no proviniera de una persona, sino del universo entero. Un matiz poco explorado es el de la neutralidad como herramienta de demolición. A veces Libra no necesita gritar, no necesita confrontar directamente, basta con retirarse, con dejar de sostener el equilibrio que mantenía. Esa ausencia de apoyo es devastadora, porque el otro descubre que gran parte de su fuerza se debía al sostén invisible de la balanza. Cuando Libra deja de equilibrar, todo se derrumba por sí mismo. Su venganza, en ese sentido, puede ser un acto de pura omisión, no salvar, no intervenir, no cubrir más las fallas ajenas. Y esa pasividad calculada se convierte en un golpe mucho más duro que cualquier ataque frontal, porque muestra crudamente lo que realmente sostenía la situación. En la dimensión épica, Libra encarna el papel de árbitro en las grandes gestas. En la narrativa de la vida, los héroes suelen enfrentarse a pruebas de fuego o de guerra, pero nadie puede avanzar sin superar el juicio de la balanza. Su venganza, entonces, no debe entenderse solo como un castigo, sino como un rito heroico. Quien sobrevive a ella se eleva, se purifica, se convierte en alguien digno de continuar la travesía. La caída que provoca Libra no es un final, sino un umbral, una iniciación donde solo lo auténtico puede permanecer. Esa función iniciática es lo que da a su justicia un aire motivador, no busca aniquilar para siempre, busca separar lo falso de lo verdadero, lo débil de lo sólido, lo superficial de lo eterno. Finalmente, en el plano de la motivación, Libra recuerda que todo ser humano está bajo la mirada de la balanza. No hay acción que no tenga peso, no hay palabra que no sea medida, no hay gesto que no encuentre su lugar en el equilibrio. Su venganza enseña que la justicia no es una amenaza, sino un destino. Vivir con esa consciencia es vivir preparado, no para temer a la caída, sino para sostenerse en la armonía. La épica de Libra inspira a cultivar la coherencia, a defender la verdad incluso en los pequeños actos, a construir vínculos sólidos donde no haya necesidad de represalias. De ese modo, lo que en otros se vive como ruina puede convertirse en impulso para alcanzar una vida más alta, más limpia y más digna. La grandeza de Libra está en que incluso en su destrucción deja un legado de sabiduría, muestra que el verdadero poder no es resistir el juicio, sino aprender a vivir de manera que nunca sea necesario enfrentarlo.